Muy buen día, vamos a dar inicio al video de la entrega técnica de la nueva carrera de telecomunicaciones. Se habla de una nueva carrera porque ya deja de llamarse, debido al estándar nacional de cualificaciones, deja de llamarse electrónica en telecomunicaciones y pasa únicamente a llamarse telecomunicaciones. Las atinencias de los docentes que daban electrónica en telecomunicaciones van a ser las mismas que se van a utilizar para la carrera de telecomunicaciones. Es una carrera nivel 4, Marco Nacional de Cualificaciones, primera vez que se hace el estándar, o sea, la versión número 1. Y es muy importante tener claro que a pesar de que el nombre cambia, en el fondo sigue siendo una telecomunicaciones ligado a la electrónica, ya que en la parte comercial, telecomunicaciones se liga mucho básicamente a lo que es una especie de telemática básica. Aquí siempre vamos a mantener la esencia de la electrónica. Bueno, es importante tener claro que esta es la presentación, ahí está la portada del programa al lado derecho de telecomunicaciones, décimo nivel. Eh, es importante tener muy claro, permítanme acá buscar esto, que es muy importante tener claro que todos los programas nuevos que salen del Consejo Superior de Educación van a traer este sello. Este sello indica que este es el programa, junto con las sesiones, va a indicar que ese es el programa vigente, que ese es el programa oficialmente aprobado. Por lo tanto, los programas solo se nos permiten compartirlos en versión PDF y no en versión editable, porque las editables no tienen esta sección. Entonces, para que lo entiendan desde ahora, porque yo sé que siempre nos van a pedir el editable, no tenemos autorización de entregar el editable, tenemos como requisito entregar este. ¿Ok? Vamos a avanzar acá. Hoy vamos a abordar básicamente sobre la carrera técnica. Vean que ahora hablamos de carreras técnicas, no de especialidades técnicas. La ruta de trabajo. Vamos a explicar el estándar de cualificación del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación e Información Técnica de Costa Rica, que es el que nos cubre a nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el diseño curricular de este programa de estudio, sobre cómo se implementa en oferta regular. Este programa al día de hoy no tiene una versión dual y no tiene una versión dual a 2 años. Simplemente estamos en la versión regular, sea para colegios diurnos y secciones nocturnas, pero que permanecen el 100% de los tiempos dentro de las aulas de los centros educativos. Y vamos a mencionar cómo va a ser la nueva sección de requerimientos. Bueno, es muy importante tener claro que el programa nace de un estándar. Un estándar es el instructivo que nos indica algunas informaciones importantes de cómo de dónde está categorizada la carrera, pero también nos indica cuáles son las competencias mínimas que debe tener un técnico de nivel 4 para poder ser titulado como técnico en telecomunicaciones. ¿Okay? Para eso se hace todo un proceso técnico con el Marco Nacional de Cualificaciones, que se genera un equipo de trabajo con un metodólogo y representantes de diferentes entidades. Por ejemplo, vean al lado derecho abajo las entidades que estuvieron trabajando en este proceso. Ministerio de Educación Pública, ahí estuvimos nosotros participando de la asesoría y algunos docentes. El Instituto Nacional de Aprendizaje, Colegio Universitario de Cartago, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional son los que se involucraron en este desarrollo de los técnicos. ¿Ok? Pero también el metodólogo hace investigación sobre algunos referentes documentales del ámbito laboral que hay en Costa Rica, como el clasificador de ocupaciones de CR, los manuales de puestos y bolsas de empleo, que también en conjunto con el equipo se exploran para determinar competencias, cualidades, acciones que se piden que tienen que y conocimientos que tienen que saber los técnicos. También se hace un referente a nivel empresarial siempre, que son entrevistas con expertos del sector empresarial, tanto para prediseñar
Y cuando ya el diseño está listo, se hace una validación. Las empresas no son las mismas que se utilizan antes y después del proceso de trabajo. Entonces, por ejemplo, en validación tenemos personeros de Sonivisión, trabajaron personeros de Enersys, trabajaron personeros de Service on Site, tuvimos Samtec, tuvimos a Ensamble CIA de Costa Rica, Maya Comunicaciones, Danzar Industries. También tenemos gente que fue de empresas que no quisieron dar su nombre, como don José Pablo Gómez Jiménez y don Carlos Quiñones Gómez, que ellos también aportaron en ese proceso de validación. Con los procesos de validación se obtiene si estamos cercanos a lo que el mercado requiere de un técnico en comunicaciones. Ellos nos pueden hacer observaciones de elementos que faltan, elementos que deberíamos agregar o elementos que sobran. Se toma, se estudian y si es prescindible, se ingresan en la propuesta del estándar de cualificación. Tenemos referentes a nivel académico también importantes. Vemos el cine de la UNESCO, el INCUAL de España, el Chile Valora, el Conocer de México y otros referentes bibliográficos para ver qué es lo que hay en la carrera de telecomunicaciones a nivel técnico en las diferentes partes del mundo. Y de ahí tomamos algunos referentes de qué es lo que se hace, cuáles son sus competencias, cuáles son sus habilidades. Y todo esto lo valoramos en una matriz donde podemos determinar como equipo conformador del estándar cuál va a ser el norte de ese estándar. Pero dentro de la parte de MEP, ya cuando el estándar está listo y ya está aprobado y publicado, el MEP empieza a trabajar en este proceso. Asesoría, conforma, invita a los docentes para ver a aquellos quienes quieren donar de su tiempo para poder hacer algún proceso de trabajo con respecto al estándar. Y aquí tuvimos como equipo diseñador o desarrollador a don Wilfredo Prado Cubillo del CTP de San Sebastián, a Herbert Córdoba Álvarez del CTP de Mercedes Norte, a doña María Catalina Espinosa Solís del CTP de Punta Arenas, Óscar Orozco Durán del CTP de Ulloa y Yamil Vega del CTP de Atenas. Cuando ya nosotros, en conjunto con la asesoría, hacemos un proceso de investigación, de implementación y de desarrollo, plasmamos un borrador de propuesta curricular de los 3 niveles. Y eso le pedimos a otros compañeros docentes, expertos en el campo, que nos hagan la validación. Ellos nos van a decir si estamos bien, si enfocamos bien, si hay que hacer correcciones o implementaciones adicionales. Aquí tenemos, en este caso, a don Otto Fabián Arias Blanco, del CTP de Avangares y Esparza, Esteban Esquivel Quesada, del CTP Cobado Nocturno y del CTP de Oriamuno, y a Rodolfo Chacón Avilés, del CTP de Cobado Nocturno. Y para la parte de inglés, el profesor Óscar Orozco Durán nos ayuda en la parte de electrónica para lo que es el vocabulario que se va a trabajar en la parte de inglés que desarrolló la compañera Lisette, que es que es la asesora de inglés. Es muy importante que quede claro que a todos se les avisó a través de los chats que estábamos haciendo ese trabajo y los compañeros que aquí se visualizan son aquellos compañeros que se ofrecieron voluntariamente a donar de su tiempo libre y que le dieron continuidad al proceso desde que iniciamos hasta que finalizamos. El estándar de cualificación, como les digo, es la primera versión que tenemos, es el estándar de telecomunicaciones. Fue aprobado en agosto del 2023. A partir de septiembre, más o menos septiembre, octubre, empezamos los procesos de trabajo, de empezar a crear una carrera, empezar a hacer los mapas, empezar a hacer las currículas, empezar a hacer el perfil, etcétera. Y entonces trabajamos bajo un nivel 4, que es lo que hace el MEP. El nivel 3 es el que hace el INA, pero nosotros nos diferenciamos en tener una prueba final de certificación, la que llamamos normalmente trianual, y también la de tener que nuestros estudiantes van simultáneamente sacando el bachillerato colegial. Este estándar estaba con el código 0714 1702 4, que es el nivel,
y 01, que es la versión. Este documento ustedes lo encuentran en la página del catálogo nacional de cualificaciones del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación e Información Técnica Profesional de Costa Rica. Es un documento público que también está en la página de asesoría. El estándar básicamente nos dice una serie de competencias con las cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Nos define una competencia general y competencias específicas. Estas competencias, tanto las general como específicas, también están impuestas dentro de nuestro programa porque es el norte que nos va a orientar hacia dónde vamos a caminar. Entonces, la competencia general nos dice que un técnico en telecomunicaciones de nivel 4 va a ejecutar labores de instalación, mantenimiento y soporte de sistemas de telecomunicaciones, alámbricos e inalámbricos, según especificaciones técnicas del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente, actuando con ética a nivel personal, profesional, laboral y comunicándose de forma respetuosa, asertiva y propositiva con los niveles jerárquicos de la organización. Nótese que el alcance es muy amplio y es ecléptico. No solamente en la parte dura de conocimientos, sino que también en la parte humana de cómo nos desarrollamos como personas integrales en este proceso. Por eso en los programas ustedes van a encontrar que básicamente en todas las unidades hay al final de las unidades dos resultados de aprendizaje, uno amarrado o ligado a la política educativa nacional vigente en este momento y otro ligado al desarrollo de habilidades blandas. Esa es la idea de cómo humanizar la currícula. Es muy importante tener claro, antes de ver las competencias específicas, que cuando hablamos de sistemas de telecomunicaciones es un ámbito muy grande y constantemente está variando y creciendo. Entonces, dentro de esa competencia tan amplia, nosotros tenemos que cerrar un poco la brecha con las competencias específicas y aún las competencias específicas quedan amplias. Entonces, esto va a requerir una instrucción genérica, amplia, direccionada hacia estos campos que posteriormente nos permitan que cuando el estudiante llegue a los diferentes puestos de trabajo, él pueda tener un conocimiento básico que le va a permitir adaptarse y ser resiliente a las necesidades reales de ese punto del mercado. No podemos hablar de elementos muy específicos porque en algunos hay poca información por protección tecnológica y en otros eh, va a depender de con quién estemos trabajando o qué equipo tengamos para poder trabajarlo. Dicho esto, hablemos de las competencias específicas. La primera competencia específica dice que realizar el ascenso y descenso a las estructuras empleadas en sistemas de telecomunicaciones usando el equipo de protección personal, herramientas requeridas, considerando riesgos, plan de trabajo y normativa de referencia. Esta competencia ya les dice cuál es el primer gran cambio que tenemos en la parte de telecomunicaciones. Se va a trabajar o se va a instruir en trabajos en altura, en torres. Entonces necesitamos saber todo lo necesario de los equipos para poder subir, para poder bajar, para poder izar materiales, para poder instalar antenas, para hacer fijaciones en altura, en cómo hacer, cómo tener conocimientos de primeros auxilios básicos para actuar ante cualquier eventualidad. Y todo esto está contemplado en esa orientación. Tenemos la competencia número 2, que es la realizar instalación y mantenimiento preventivo de sistemas de telecomunicaciones inalámbricos según diagramas eléctricos, especificaciones técnicas del fabricante y procedimientos establecidos. Vea que nos orientamos siempre en el mantenimiento preventivo, en los procesos de instalación y esta va hacia la parte de inalámbricos. Tenemos otra competencia, que es la 3, que pueden ver que es básicamente la misma narración, lo que varía es que ahora es en sistemas de telecomunicaciones alámbricos. Esa va a ser la gran diferencia. Entonces vamos a ir caminando ya aquí en tres grandes etapas. Trabajos en altura, trabajos a través de mantenimiento e instalación en sistemas alámbricos y en sistemas inalámbricos. Aparecen tres competencias más en el estándar. Bueno, una es la de calibración de sistemas de telecomunicaciones
para lo cual hay que saber utilizar instrumentos y herramientas de medición según especificaciones técnicas del fabricante y procedimientos establecidos. La 5 nos habla de realizar la reparación de elementos que conforman sistemas de comunicaciones según especificaciones técnicas del fabricante y los procedimientos establecidos. O sea, esta es la aplicación de la electrónica directamente al trabajo con tarjetas en lo que esto se permita, porque sabemos que hoy en día hay muchos elementos que ya eso no llegamos a alcanzarlo por la naturaleza de cómo vienen fabricados o por la naturaleza de los estándares de calidad que podrían establecer que no se reparen, sino que simplemente se intercambio. En la competencia 6 se habla de ejecutar actividades de seguimiento y coordinación en el desarrollo de proyectos que incluyen sistemas de telecomunicaciones inalámbricos y alámbricos según especificaciones técnicas, normativas de seguridad y procedimientos establecidos. Aquí es muy importante tener claro que este, un técnico de nivel 4 tiene una autonomía bastante amplia, solo superada por el técnico de nivel 5, que es un diplomado universitario que básicamente une el campo técnico y el campo ingenieril. El técnico 4 muchas veces abarca ese nivel, entonces tenemos que tener la capacidad administrativa elemental o básica para poder dar seguimiento a procesos que se están dando en la coordinación, implementación de desarrollo de proyectos. Entonces vamos a incorporar algunos conocimientos de esa área. ¿Cómo está conformada nuestra propuesta curricular? La propuesta curricular que se envió al Consejo Superior de Educación y que fue validada y aprobada y ya está lista para ser implementada en el próximo año 2026 a partir de nivel décimo, lo cual quiere decir que en décimo se va a dar telecomunicaciones, mientras que en onceavo y doceavo se seguirá dando electrónica en telecomunicaciones. Para el 27 tendremos décimo y undécimo en telecomunicaciones y estará la última generación de electrónica en telecomunicaciones cursando, para que ya en el 28 las tres niveles sean abarcados totalmente por el programa actual que les presentamos. Lo primero que decimos es que en décimo nivel eh, vamos a tener básicamente tecnologías de la información aplicadas a telecomunicaciones por 4 horas semanales para 160 horas anuales. Instalaciones eléctricas y de datos, vean qué importante, eléctricas y de datos, vamos a tener 8 horas, 320 anuales. Y para fundamentos de electrónica, 8 horas, que da 320 anuales. Nótese que en el renglón número 8 hay 4 horas de inglés, 160 anuales, pero vean que inglés ahora es 100% durante los 3 años, 4 horas, 160 horas en décimo undécimo, mientras que en duodécimo son 100, porque acordémonos que pasamos de 40 semanas en los 2 primeros años a 25 en los siguientes 2, perdón, en el duodécimo. ¿Qué es otra cosa interesante que ya pueden ir viendo? No está dibujo técnico como una subárea que antes teníamos, se dio cuenta a través de las exploraciones que no era importante, que no estaba realmente valorado o utilizado, entonces no lo tenemos ahí. Sí capturamos algunos conocimientos básicos como la interpretación de planos, plantas eléctricas y otras cuestiones que están implementadas en las diferentes subáreas donde sea necesario. Electrónica para telecomunicaciones. Básicamente, esto va a ser de 8 horas en el segundo nivel, o sea, en onceavo año, y va a tener 320 horas anuales. Sistemas de telecomunicaciones, igual por una duración de 8 horas, 320. Y tenemos la parte de emprendimiento e innovación en las telecomunicaciones, que es de 4 horas, 160 horas anuales. Esta es una unidad que ya todas las demás carreras la tienen, es para todas por igual. Esta subárea, ahora lo vamos a ver, tienen varias unidades que ya están implementadas, son transversales. Entonces no se va a cambiar. Aquí lo que cambia es que, por ejemplo, antes teníamos cultura de la calidad por un lado, teníamos emprendimiento por el otro, teníamos como 4 bloques y ahora todos los bloques se conjuntan en una sola subárea a lo largo de todo el onceavo para 160 horas. Obviamente ya hablamos de inglés y en doceavo año solo va a tener
tres subáreas. Una que es inglés, que ya lo habíamos hablado, 12 horas de sistemas de telecomunicaciones para 800 horas y despliegue y gestión de redes de telecomunicaciones 8 horas para 200 horas al nivel general. Como les decía, solo tenemos una propuesta para implementarla, ya sea en secciones diurnas o nocturnas, pero en la modalidad regular, 100% dentro de nuestras aulas y laboratorios y no en la empresa. ¿Ok? Analicemos un poco cómo están conformadas las diferentes unidades que pertenecen a cada subárea. Entonces tenemos que en la primera subárea, tecnologías de la información aplicadas a telecomunicaciones, vamos a tener esta subárea es una subárea que es transversal a todas las carreras que tiene el abanico o el horizonte de educación técnica ofreciendo en su oferta educativa. Y básicamente podemos darnos cuenta que tenemos 72 horas en herramientas para la producción de documentos. Aquí nos vamos a centrar en lo que son procesadores de texto, hojas electrónicas, elementos básicos de un editor de presentaciones, entorno web, herramientas colaborativas en la nube. En pocas palabras, esto es ofimática. Tenemos 40 horas en herramientas para la gestión y análisis de la información. Ahí vamos a hablar de qué son los datos, cuáles son los tipos de datos, cómo se utilizan, cuál es la importancia de protegerlos en una forma ética y los accesos legales que se pueden tener a ellos, aplicar herramientas de automatización para la presentación y visualización de datos, herramientas que ya existen. No es que nosotros vamos a convertir en científicos de datos, vean que son solo 40 horas. Internet del todo y seguridad de los datos son 48 horas y aquí lo que vamos a abarcar básicamente es formular propuestas de transmisión de Internet del todo. Vamos a entender cuál es la importancia de la protección de la información en el cibermundo que tiene que ver con el Internet del todo. Vamos a evaluar alternativas para la protección de algunos dispositivos y las características del ámbito de la ciberseguridad, y así como cuál es el impacto de las tecnologías disruptivas que tenemos. Estas unidades, tanto la de herramientas como la de Internet, hay información que hemos estado trabajando, cursos que se estuvieron trabajando, que son cursos gratuitos de Cisco, con los cuales ustedes pueden soportarse un poco para poder instruir sobre este caso. Ya entrando propiamente en los fundamentos de electrónica, que es la segunda subárea, tenemos lo que ha sido este, lo que ha sido tradicional. Permítanme un momento. Ok. Lo que ha sido tradicional en la parte de electrónica, análisis de circuitos en corriente directa con 72 horas, en corriente alterna con 80 y semiconductores 168. En la parte de corriente alterna, como siempre, vamos a ver el sistema internacional de unidades, su aplicación y la matemática básica que nos va a permitir seguir trabajando con los dispositivos RLC y los diferentes circuitos de la combinación de ellos, pero en su comportamiento, desempeño y cálculo de variables, incluso el seguimiento de fallas en lo que es corriente directa. Eso mismo lo vamos a aplicar en las 80 horas de corriente alterna, pero obviamente ya desde la perspectiva de la corriente alterna. Y aquí vemos también incorporar lo que es la potencia y el factor de potencia. Lo vamos a incorporar en esa área. En cuanto a semiconductores, vamos a partir desde dónde nace un semiconductor, cómo se trabajan en el ámbito general, cómo llegan a conformarse los semiconductores que nosotros ocupamos para posteriormente llegar a las uniones de semiconductores y crear los diodos. Vamos a ver diferentes tipos de diodos, su funcionamiento, su trabajo, su implementación, cómo usar la información de las hojas de datos. Vamos a avanzar hacia la parte de circuitería y su funcionamiento en aquellos que emplean transistores bipolares. Eh, Posteriormente vamos a hablar de cómo trabajar con transistores unipolares, obviamente también cuál es su implementación, cuál es su funcionamiento, cómo darles mantenimiento a estos circuitos, cómo determinar si están bien o mal, cómo se utilizan. Y aquí vamos a amarrarnos a la parte también más práctica de implementación de estrategias de cómo se realizan las soldaduras blandas para electrónica, cuáles son las normativas que las rigen.
Vamos a avanzar también sobre cómo hacer el diseño de PCBs o placas de circuitos impresos que tienen que estar claros que ya no está autorizado al uso de químicos, que ahora solo estamos usando máquinas de impresión o más bien de fresado por un asunto de riesgo. Químico sería un químico permitido que esté validado para eso, no jugar con ácidos diferentes que puede ocasionar un serio problema de salud y que después el docente podría verse involucrado en un proceso de una demanda. Entonces queremos evitar eso. Dos elementos importantes que estamos evitando ahora también es el uso de soldadura de plomo y deben ser equipos que hagan soldadura sin plomo. Por eso ya no se autoriza la compra de cautines, sino estaciones de soldadura que pueden manejar soldadura sin plomo y en la eliminación de estos otros químicos peligrosos para hacer PCBs. También en esta parte de los semiconductores vamos a empezar a abordar el uso de semiconductores en sistemas de oscilaciones y osciladores y multivibradores que se emplean comúnmente en la parte de telecomunicaciones. Vamos a hablar un poco de cómo se generan las señales. Vamos a ver algunos circuitos integrados de señales y su parametrización. ¿Ok? Con eso cerraríamos la subárea de electrónica, de fundamentos de electrónica y iríamos a a la de instalaciones eléctricas y de datos. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de instalaciones eléctricas y de datos? Bueno, lo primero es cableado estructurado, en el cual eso es nuevo, no lo teníamos. En 80 horas pretendemos ver cuáles son los tipos, usos y las características de las diferentes herramientas, materiales e implementaciones y conectores que se tienen que utilizar o cualquier sistema periférico que se emplea para esto. Vamos a hablar de características de cableados, cómo escogerlos, cuáles son sus características y aplicaciones, y vamos a hablar de la normativa que rige el cableado estructurado. En la parte de fundamentos de redes, esta es una carrera que sí mantiene la parte, por decirlo de alguna forma, que hemos utilizado las herramientas como Cisco para poder manejar los fundamentos de redes. Aquí vamos a aprender los ajustes iniciales de los dispositivos que van a estar involucrados en redes, protocolos y los estándares que permiten la organización de estos servicios. Vamos a hablar de los servicios de la capa física y del rol de la capa de enlace de datos y algunos otros elementos como configuración de parámetros de enrutadores. También vamos a ver, obviamente, la parte que tiene que ver con el IP versión 4 y versión 6 para el direccionamiento y algunas limitaciones por protocolos, así como crear redes de comunicación de pequeña escala. Vamos a ver en la parte de electricidad, que es otro cambio. Electricidad son 80 horas, nosotros no vamos a ser electricistas, pero sí tener una conciencia básica de lo que es la electricidad y la normativa nacional. Y entonces aquí en electricidad vamos a aprovechar para meter lo que antes llamamos mecánica de banco. Aquí vamos a meter todo lo que son los procesos de sujeción, ajuste, transformación de materiales, empleando las herramientas manuales y eléctricas. Vamos también a ver la parte de metrología básica para la toma de mediciones y hacer algunos procesos elementales. No somos expertos en metrología. Aprenderemos a manejar toda la simbología y lo que sea necesario para la interpretación de planos eléctricos de obras civiles de tamaño residencial, qué dice el CEFIA, qué dice el NEC con respecto a esto, o más bien el Código Eléctrico Nacional que esté implementado y vigente. Pero las operaciones de instalación y de mantenimiento van a ser desde la óptica de operaciones auxiliares. O sea, no somos los responsables de hacer la instalación eléctrica, sino que pues, somos aquellos que tenemos un conocimiento básico que en conjunto con el especialista o electricista certificado podemos colaborar para hacer algunos elementos de ese tipo de instalación. Nosotros básicamente tendríamos que trabajar de punto cero a máquina. ¿Ok? Obviamente, por una política nacional hay que hablar sobre el consumo y la optimización del consumo energético, que eso lo vamos a involucrar ahí, porque eso tiene que ver con la política eléctrica nacional y es uno de los requisitos que tenemos que tener ahí implementado.
Programación multiparadigma para dispositivos electrónicos IoT son 80 horas de programación. Básicamente programación en lenguaje multiparadigma, digamos Python, que es hacia lo que nos vamos a orientar. Obviamente en el programa no podemos usar el nombre de Python, pero eso es lo que vamos a implementar. Y es aplicar toda la resolución de problemas a través de programación para ofrecer oportunidades de desarrollo de soluciones para el área de telecomunicaciones y proponer las soluciones creativas o innovadoras en ese sentido. Entonces, la idea es que aprendamos a usar Python, Circuit Python, para que lo podamos usar con plataformas de desarrollo para usar algunas implementaciones. Aquí, como pueden darse cuenta, eso es uno de los primeros pasos que vamos a usar, porque ustedes básicamente con esa parte de programación en Python, con la parte de redes y con otros elementos que vamos a ver más adelante, ustedes van a poder interactuar de una forma diferente, muy valiosa para crear soluciones. Incluso ya en el último nivel hacemos una integración sobre esos procesos. Bueno, con eso cerraríamos el 10º nivel y ahora entraríamos a ver el nivel siguiente. Permítanme un momento que se me hizo aquí. Ok, el 11º. En 11º básicamente entraríamos con electrónica para telecomunicaciones, donde tenemos acondicionamiento de señales para telecomunicaciones con 56 horas. Aquí empezamos con todas las generalidades de los amplificadores operacionales, cómo se utilizan en la industria o en la parte de telecomunicaciones, entender cómo revisarlos con instrumentos, cómo ver sus diferentes configuraciones. También vamos a sumar la parte de todo lo que es fotoelectrónica, o sea, elementos fotosensibles, fotoradiadores y acopladores de uso común, cómo se utiliza, cuáles son sus características técnicas. Vamos a hablar sobre los diferentes funcionamientos y cómo los podemos aplicar en las telecomunicaciones. Después vamos a pasar a la parte de fuentes de alimentación, que en telecomunicaciones queda como una unidad totalmente aparte, a diferencia de otras subáreas en otros programas. Aquí básicamente entramos con lo que son, retomamos, nosotros habríamos quedado en la parte, muy posiblemente quedamos, o no, más bien ahí quedamos en la parte de semiconductores de cómo se hace un proceso de rectificación básico. Aquí lo vamos a retomar. Vemos el proceso de rectificación para orientarlo hacia la construcción de una fuente lineal típica, tradicional, cómo regularla. Después vamos a pasar a fuentes de alimentación conmutadas, eh, cuál es su funcionamiento, cómo podemos intervenirlas y hasta qué punto podemos intervenirlas. Y cerraríamos con los sistemas de alimentación interrumpida, los SAI o UPS e inversores. Y aquí es muy importante entender que no nos estamos orientando a las UPS de las esas que ponemos debajo del escritorio para respaldar la computadora. Aunque esas se ven directamente incorporadas en el proceso, estamos orientándonos más a sistemas más amplios, sistemas que le van a dar respaldos a los sistemas de telecomunicaciones en un momento crítico. ¿Ok? En lógica digital se tomó la decisión que telecomunicaciones en esas 660 horas va a conservar la línea tradicional de enseñanza, no se va a incurrir en la parte de programación. Así fue la decisión que se tomó. A diferencia de electrónica industrial, que ellos van a ver principios de electrónica digital y después ellos van a diseñar y a implementar lenguajes de descripción de hardware para hacer toda la electrónica digital programada, se tomó la decisión que en el caso de telecomunicaciones se van a dar todas las conceptualizaciones digitales, como lo que tenga que ver con lógica combinacional, lógica secuencial, funciones lógicas, sistemas de numeración, conversiones ADS, ADDA, memorización y almacenamiento de información, y los principios de un microcontrolador, pasando cómo está constituida su plataforma y llegar a plataformas microcontroladas para hablar de la diferencia entre el microprocesador y el microcontrolador y de las tarjetas de desarrollo y cómo las podemos implementar en telecomunicaciones. La decisión fue tomada porque en telecomunicaciones su enfoque van a ser sistemas de comunicaciones y aquí básicamente todo viene empastillado, todo viene embebido, entonces no le vimos en su momento
salvo mayor criterio técnico que ustedes después nos digan y tengamos que hacerlo cambio a siguientes programas, o lo veamos como un plus, aquellos que lo desean, la programación de sistemas digitales en FPGAs. ¿Ok? Retomamos 80 horas para otro curso que va dirigido al enrutamiento y conmutación de redes, donde claramente, básicamente vamos a ir trabajando sobre la configuración de redes de área local, VLAN, solucionando problemas de conmutación, pero a nivel de capa 3. Vamos a hablar de los DHCPs, versión 4 y versión 6, cómo se implementa. Vamos a aplicar conceptos de seguridad de redes de área local, o sea, la SLAM, y su configuración de seguridad en el conmutador. También vamos a hablar de redes de área local, perdón, inalámbricas, las WLAN, y con eso cerraríamos ese proceso de redes a este nivel. Pueden ustedes estar viendo ahí que en sistema de telecomunicaciones lo primero que aparece son 80 horas de primeros auxilios. Bueno, damas, caballeros, eso es muy importante porque como lo dijimos, vamos a trabajar en torres. Entonces es importante que haya un concepto básico de atención primaria por cualquier eventualidad que pueda suceder. Entonces aquí vamos a ver los elementos básicos, los aspectos legales, éticos de los primeros auxilios. Vamos a ver cómo se hace la atención primaria y la secundaria y algunos elementos básicos de atención, por ejemplo, de qué pasa contra una fractura, qué pasa contra un base, una obstrucción de las vías aéreas, qué pasa contra un proceso de un corte, o sea, cómo sea respiración, cardioresucitación, cómo determinar signos vitales, etcétera. No nos volvemos especialistas, pero sí es muy importante caminar y sería muy importante que ustedes docentes tomen algún curso de primeros auxilios, ojalá como un APA. Estamos trabajando a través de un compañero ahí que nos ha muy amablemente abierto las puertas. Estamos trabajando a ver si el próximo año podemos dar algunos cursos importantes. ¿Cuáles? Bueno, seguir con la parte de las redes, seguir con la parte de primeros auxilios, trabajo en torres, eh, y otros elementos ahí que son de mucha relevancia. Eh, el trabajo en torres, 40 horas, ¿verdad? Que es un trabajo en torres, está totalmente dirigido a la normativa vigente, a los riesgos existentes, a los sistemas de ascenso y descenso, cuáles son, cómo se utiliza, y los procedimientos de ascenso de trabajo y el izado de equipo. Vean, esto sí es muy importante, profesores. Vamos a buscar o sea, vamos a buscarlo. Vean que eso es para un décimo. Vamos a empezar este año a buscar la oportunidad de hacerlo, porque trabajos en altura no se pueden enseñar a nivel de piso. En algún momento vamos a tener que tener algún tipo de simulación de torre o por lo menos un par de uno y medio o dos tramos de torres y tenemos que tener todo el equipamiento y estar capacitados para enseñar esto. Entonces, por eso vamos a trabajar en esa área. Es muy importante que ojalá los directores tomen esto en cuenta, porque los profesores hay que capacitarlos y si ustedes no les permiten que ellos se capaciten, como muchas veces sucede, de ahí, los señores no van a tener el conocimiento teórico práctico para una instrucción tan delicada. La siguiente parte que tenemos es la de introducción a las telecomunicaciones. Eso es algo más de lo que hemos hecho en algunos momentos. Básicamente, desde evaluar el impacto social de las telecomunicaciones a determinar el funcionamiento e importancia de los diferentes elementos que conforman un sistema de comunicaciones, de telecomunicaciones, entendamos cuál, o sea, desgranemos ese sistema de telecomunicaciones, qué problemas hay asociados en la transmisión y la recepción de señales. ¿Qué más podemos ver ahí? Bueno, los diferentes tipos de sistemas de telecomunicaciones, cuáles van a ser sus características, las implicaciones de seguridad y las implicaciones de procesamiento de señales, que vamos a tener ahí. Esto es a nivel general, conocimientos generales. Obviamente tenemos que hablar del espectro electromagnético y ubicarnos en el contexto costarricense. Y después pasaríamos a 160 horas de medios de transmisión no guiados. No guiados, o sea, vamos a entrar por la parte de transmisión. ¿Ok? Básicamente, vamos a hablar de fundamentos, de todos los fundamentos
Perdón, aquí hay un error, ahí es elementos guiados. Perdón, aquí hay un error, es elementos guiados. Y en los elementos guiados vamos a entrar con la fundamentación de qué son, cómo funcionan, para qué sirven, por qué se utiliza, cuáles son esos medios de transmisión, los medios de recepción a través de diferentes materiales, cobre, perdón, lo que son a base de cobre, o lo que son, o lo que llamamos las fibras ópticas, los diferentes tipos, montajes y materiales y cuidados de procesamiento de fibras ópticas. Vamos a hablar de los sistemas de telefonía, ¿cuáles? El tradicional, el analógico, o más bien, no cabe la palabra analógico porque la telefonía tradicional también es digital, pero de los que son alámbricos a la telefonía celular, y también vamos en algún momento a hablar de telefonía IP. Tenemos también que hablar de cómo funcionan estas redes. eh, y después de esto vamos a pasar a algo que, a ver, lo había mencionado, emprendimiento e innovación aplicados a las telecomunicaciones. Ahí hay un fallillo. Siempre, por más que revisamos los documentos, siempre nos quedan con algunos fallillos. Ahí sería telecomunicaciones, y básicamente eso es transversal a todas las especialidades, que es lo que tiene acá. Bueno, básicamente nos va a hablar de todo lo que es la cultura de la calidad, todo lo que es la generación de negocios, un modelo de negocio, la creación de empresas. ¿Quién da esto? Señores, lo dan ustedes. Los profesores de telecomunicaciones son los encargados de darlo. No, no son otro profesor o es otro profesor. No, ustedes son los encargados de, ya no hay labora. Ahora lo que hay es esto. Y esos profesores asesores, ellos lo que hacen es colaborar con ustedes en cómo dar esto. La colaboración puede ser desde estar con ustedes en el aula acompañándolos, algunas veces interviniendo ellos, o simplemente generando material didáctico que se les haga llegar a ustedes por correo electrónico. Esa es la función de esos asesores. Ya esto es 100% de ustedes. Eso es sumamente importante, que tienen que tenerlo muy, muy claro para evitar errores. Bueno, para ir cerrando, ¿qué tenemos en duodécimo? Bueno, tenemos el despliegue eh, y gestión de las redes de telecomunicaciones. Aquí, ¿qué vamos a ver? Bueno, cómo se hace el seguimiento y la coordinación de proyectos en telecomunicaciones en 96 horas. Aquí vamos a ver cuál es la documentación técnico-administrativa que se debe trabajar, cómo interpretar planos, lo vamos a reforzar, porque aquí no solamente son planos eléctricos, sino planos de esquemas de instalaciones de telecomunicaciones. Vamos a ver cuáles labores auxiliares pueden ustedes apoyar en el desarrollo de presupuestos, en el proceso de instalaciones de telecomunicaciones. Algunas actividades de apoyo logístico y seguimiento que ustedes pueden trabajar en cómo irle dando forma, seguimiento, siempre bajo la óptica de la ingeniería, que es el dueño del proyecto. Vamos a enfocar también el seguimiento de los procesos de aplicación de mantenimiento. Recordemos las herramientas típicas, GAN, técnicas PERSEM y otras técnicas que hay actualmente. Vamos también a ver labores complementarias en el proceso de crear manuales y documentación que acompañen los proyectos para que queden al servicio del cliente. Y cerramos con 104 horas de redes empresariales, que no es otra cosa más que el cierre del proceso de certificación en redes con las configuraciones de protocolos de redes para emular, o más bien no emular, sino para crear enrutamientos dinámicos, discriminar la seguridad de las redes y las formas para enviar amenazas y ataques a la información, o evitar más bien esos ataques. Diseñar las redes de área local cableadas, que es otra competencia que van a poder desarrollar, y hacer los servicios de configuración del enmascaramiento de las IP en los enrutadores perimetrales, verificar la calidad del servicio que se está dando y aplicar todos los protocolos necesarios para la asignación de las topologías y las configuraciones de los servicios de los enrutadores y conmutadores, así como diseñar redes que cumplan con los parámetros de las necesidades que se les solicita por parte del cliente. En sistemas de telecomunicaciones vamos a ver medios de transmisión
no guiados, que básicamente aquí lo que vamos a abordar son nuevamente el espectro electromagnético para este sector de comunicaciones, para interpretar, vamos a ver cómo se interpretan los principios técnicos de diferentes tipos de señales y su modulación en los sistemas de comunicaciones. Vamos a ir hacia el alcance de cómo se hace la propagación, la emisión y la recepción de ondas electromagnéticas, cómo el medio ambiente eh, hace que estas ondas varíen. Vamos a hablar sobre los sistemas de comunicación a través de enlaces de microondas, cómo se conforman los sistemas de enlaces de microondas, cuáles son las características y funcionalidades de los diferentes tipos de antenas que se pueden emplear en todos los sistemas, no solo en microondas, sino que en todos los sistemas, y cómo se hace la instalación física de estas antenas, su direccionamiento, el paneo, el til, la inclinación, etcétera, cómo se trabaja este proceso. En telefonía celular vamos a hacer un barrido rápido sobre qué es la tecnología celular, cómo funciona, cómo se implementa, cómo ha pasado a través de la línea de tiempo en Costa Rica, qué es cuáles son sus alcances en 5G y en 6G. eh, Básicamente para hacer simulaciones con software especializados. También a través de un compañero vamos a ver si logramos poder concretar una alianza con alguna de los proveedores de servicio para obtener algún tipo de laboratorio que nos pueda permitir hacer simulaciones más realistas en pequeña escala de estos procesos. Como todos son retos, ¿verdad? Siempre llega la necesidad primero y luego tenemos que ver cómo la solucionamos, porque así lo establece la ley. Obviamente, después de darse cuenta que aquí van a haber que hacer una buena cantidad de elementos de, de cambios en los requerimientos. ¿Ok? Obviamente hay dos temas que ahí hay que avanzar, que hay que tomar, que fueron pedidos por el Consejo Superior de Educación, que es la economía circular y la economía verde, que va a estar implícita en esa subárea en uno o dos resultados de aprendizaje que tenemos que abordar. Y comunicación a larga distancia, sistemas IoT, básicamente es cómo utilizar modos Ethernet o Wi-Fi para poder hacer comunicaciones con protocolos LoRa por transectores y protocolos MQTT utilizando placas de microcontroladas programables que tengan 30, que sean de 32 bits o más. Eso es otra cosa. En todo el área de las electrónicas desaparecen los Arduinos. Ni se les ocurra volver a pedir Arduinos. Vamos de placas de ESP32 de 32 bits o más que estén vigentes en el mercado. Hay algunas que ustedes saben que son mejores que otras porque son más baratas e incorporan diferentes elementos que permiten que nos salga más barato. Pero ya eso es algo que ustedes van a tener que trabajar ahí. La idea aquí es crear sistemas de comunicación para la lectura, puede ser control de sistemas, sensados, comunicaciones básicas, etcétera. La idea es crear esa conciencia para hacia el proceso de la industria 4.0. Eso sería lo que estamos hablando de nuestros procesos de propiamente la materia de la orientación electrónica. En cuanto al inglés de telecomunicaciones, fue diseñado por la compañera Lisette y Lisette Vargas, y ella es la especialista. Y aquí lo que les están hablando ustedes es básicamente que nosotros esperamos que salgan con un B1.2 en 12º año, avanzando todo este proceso que está establecido. Ese es el marco europeo de comunicación. Y entonces se espera que nuestros muchachos pasen de un B1.1, que se espera que así sacan ese año, hasta un B1.2. Obviamente el inglés es un proceso que va a ir orientado sobre el sistema de un inglés con propósito especial, por lo tanto, bueno, no soy especialista en inglés, así que aquí lo trataremos. Va a haber una introducción a las telecomunicaciones, ese es el escenario, y van a haber 3 temas de 16, 24 y 28 horas, donde ellos van a hablar sobre qué es telecomunicaciones. El profesor de especial de que da inglés no es un profesor de especialidad,
Entonces, él no está versado en esos temas. Ahí es muy importante que nosotros le podamos facilitar temáticas, podamos ayudarlo, ser punto de contacto para dudas, porque él lo que va a hacer no es dar telecomunicaciones, él lo que va a es utilizar las telecomunicaciones como un punto de partida para que tenga sentido lo que ellos están estudiando y tenga un significado adicional el aprender inglés. Vea que se habla de los principales hitos de la historia en telecomunicaciones, va a hablar de los pioneros de las telecomunicaciones en diferentes estados a nivel mundial, va a haber una electrónica aplicada pero una electricidad aplicada a las telecomunicaciones y aquí tenemos básicamente el cableado estructurado y principios básicos de electricidad que se van a estar comentando ahí. Vean que tenemos mantenimiento 4.0 y aquí les vamos a hablar o les van a hablar sobre lo que es el mantenimiento Lean y vamos a tener eh, una inserción en lo que es la industria y el mantenimiento 4.0. Eso es lo que se les va a ellos a estar tratando aquí en este proceso, en lo que es el 10.º año. En el 11.º año, el inglés va a ir orientado sobre, más que todo, sobre la parte de emprendimiento en su primer escenario, las oportunidades de negocios y su modelo, cómo crear una compañía para la vida o procesos de vida. Vamos a tener un enfoque de electrónica en telecomunicaciones. Ahí les van a hablar sobre los propósitos de las señales de comunicación. Vamos a hablar un poco sobre elementos interesantes de las fuentes de poder, de alimentación. El docente se va a esforzar en sistemas de telecomunicaciones, entrando a conversar con los estudiantes mientras les enseña el inglés sobre componentes que existen dentro de un sistema de telecomunicaciones, cómo trabajan la, cómo se hace un trabajo en altura en las torres de telecomunicaciones y medios de transmisión eh, guiados. En el último escenario tenemos básicamente la implementación de proyectos o está coligado con aquello que debemos de seguimiento de proyectos. Va a trabajar un poco sobre los procesos de Internet que estamos viendo ahí, celulares y sobre eh, sistemas de transmisión o medios de transmisión no guiados, o sea, sobre radiofrecuencia. Esos son los tópicos que ellos van a trabajar para poder llegar a estos procesos de la enseñanza de inglés con un sentido práctico para nosotros. Es importante darle la mano a los compañeros de inglés porque ellos no son especialistas. Entonces las lecturas que ellos hagan son generales, no podemos ponernos y también no podemos ponernos a decirles, bueno, es que necesito que explique esto o el otro, que tiene profundidad temática. No, no, es una cuestión que nos vamos a acompañar. En cuanto a requerimientos, lo primero que les voy a decir es que los requerimientos a partir del próximo año es un solo folleto para todas las especialidades, perdón, todas las carreras técnicas de la familia eléctrica y electrónica, como está ahí la portada, y en eso se va a dividir en los siguientes recintos. Aula laboratorio, que un aula laboratorio no es un aula con pupitres unipersonales, es un aula que tiene mesas grandes donde pueden sentarse dos estudiantes, ergonómicamente bien diseñadas, donde van a tener sus computadoras, su material, sus protobores, sus equipos de medición, según lo que se está haciendo en cada nivel. Y ahí ellos van a desarrollar, quiere decir que estas mesas tienen que tener alimentación eléctrica en cada una de esas mesas, por lo tanto tiene que existir un sistema de protección eh, para cualquier eventualidad de cortocircuitos, etcétera. O sea, tiene que haber un ramal específico prediseñado con su caja de breaker y todo el asunto. Tenemos el taller de la carrera técnica, que es el taller que no puede estar compartido con maderas, por ejemplo, porque alguna vez me dijeron, es que ahí vamos a meter artes industriales. No, 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 no. Aquí no puede ser compartido ni con mecánica, no es un taller exclusivo de ustedes, donde tiene que estar dispuesto para los trabajos de mecánica de banco y otras exploraciones que hagamos, otros trabajos que hagamos, toda la parte de sugestión y conversión de materiales, todos los diferentes interconexiones que se hacen en telecomunicaciones, ahí pueden estar los paneles para redes, ahí pueden estar el laboratorio de redes. Si existe un laboratorio de redes por informática, es ilógico, y vea que se lo digo, profesores, es ilógico
que ustedes apunten a que queremos tener nuestro propio laboratorio de redes. No, si hay un laboratorio de redes, hay que ver si les hace falta y si es necesario se fortalecen, pero para que todos podamos estar ahí y aprovechar los dineros públicos y no desperdiciar los recursos del país. Que cada una de estas subáreas va a estar descrita con consumibles y componentes, programas especializados, herramientas y equipo. Eso va a tener cada una de estas subáreas. Eso le va a ayudar inclusive a los coordinadores para que posteriormente no hagan tanto enredo y sean más efectivos a la hora de entregarle a los asesores de la ley las listas, porque a veces ellos entregan la lista y no saben cómo clasificarla. Entonces, si se la clasifican y el asesor dice que es diferente, pues tienen que volver a hacer trabajos. Y eso nos retrasa cada vez más a nosotros para tener nuestros equipos. Entonces, para tratar de minimizar un poquito eso y ayudarlos a ellos, que a la vez es ayudarnos a nosotros, lo hacemos de esta forma. ¿Cómo viene el proceso? Bueno, esto se lee de la siguiente forma. Telecomunicaciones o electrónica en telecomunicaciones, porque vean que ya no aparece electrónica en telecomunicaciones, aparece telecomunicaciones. Básicamente lo que van a hacer es ir al bloque 1. Van a cumplir con todo lo que diga en el bloque 1. O sea, en pocas palabras es el capítulo bloque 1. Entonces, lo que está en el capítulo bloque 1 van a cumplir con todo eso. El bloque tiene, por ejemplo, vean que todos están en el bloque 1. Entonces, el bloque 1 tiene una columna, qué es lo que dice, y tiene una columna para electrónica, otra para Insane, otra para electromecánica, otra para mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, otra para sistemas de refrigeración industrial y otra para tele. Y ahí dice en esa columna cuántos equipos debe tener de esa línea. Entonces, van a cumplir con todo lo que es bloque 1. Después van a seguir la flecha rosada y van a saltar y vean que dice que ustedes pasan única y exclusivamente al bloque 5. Entonces, del bloque 1 pasan al bloque 5. Van a buscar y cumplir con todo lo que diga en el bloque 5, porque el bloque 5 es completamente dedicado a ustedes. ¿Ok? Cosas importantes, caballeros y damas. Cuando se hizo el proyecto, nosotros tratamos, el equipo de diseño trató de ajustar los requerimientos de telecomunicaciones. Van a haber cosas que desaparecieron, cosas que se agregaron, pero puede haber muchas oportunidades de mejora. Pueden faltar software, puede faltar equipamiento, puede faltar herramienta, que ustedes muy amablemente me pueden hacer llegar y decirme. Para el programa de telecomunicaciones, hace falta el software Patito 4 o hace falta un software que nos ejemplifique, por decir algo, cómo se transmite la información en la fibra óptica. Debe tener las siguientes características mínimas. Otra persona puede mandar a decir, bueno, es que nos dimos cuenta que se le olvidó poner que hay que tener un rollo de fibra óptica para hacer pruebas y que faltan los conectores mecánicos. ¿De cuáles? Ah, bueno, faltan conectores mecánicos, puede ser unos 200 conectores mecánicos de tal categoría, con tales características. Eso me lo hacen llegar y nosotros lo podemos agregar a los requerimientos mínimos e irlos actualizando para que cada vez estemos más cercanos de lo que verdaderamente necesitamos. Igual, si ustedes me dicen, vean, no hace falta, ya ahora no hace falta tener el renglón número 74 porque cada renglón tiene un número. El renglón 74 ya nosotros no lo necesitamos. Bueno, entonces vamos a valorar si el renglón 74 se puede quitar o no. Cosas también importantes. Señores, en los requerimientos viejos todos tenían impresora 3D. En los requerimientos viejos todos tenían cortadora láser. Ahora no. Solo las carreras que lo tienen por currícula tienen ese derecho. Si ustedes quieren comprar una impresora 3D, va a estar a mi valoración y para eso yo les voy a pedir un listado, el último instrumento que valoraron de cuál es el porcentaje de equipamiento y tienen que estar por encima del 85% del equipamiento necesario. Pues usted me dice, quiere una impresora 3D, pero ni siquiera tiene los aparejos necesarios para enseñar subirse a torres,
Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Imprimir los aparejos? No, señor, no se los vamos a autorizar. Y quiero que sean muy conscientes, los colegios reciben muy poco dinero para el gran costo que tienen nuestras especialidades, nuestras carreras técnicas. Entonces, seamos concretos en qué es lo que verdaderamente necesitamos para enseñar la carrera técnica. No cosas que es que quisiéramos tener porque qué bonito esa nueva tecnología, pero tal vez la tecnología no corresponde a mí, al área de telecomunicaciones, pues lo sentimos. Seamos muy críticos, muy críticos. Otra cosa importante, se avecina un cambio en requerimientos, hay que trabajar de las manos con el coordinador técnico. Es responsabilidad del coordinador técnico hacer el proyecto, no es su responsabilidad, profesores, pero sí, si ustedes quieren tener el equipo necesario de buena calidad y lo que realmente sea, ustedes tienen que colaborar con el coordinador técnico para poder conseguir lo necesario. Obviamente, sin desatender sus procesos de pedagógicos. ¿Qué quiero decir con esto? Nada cuesta decir al coordinador técnico, sí, necesitamos estas líneas, podrías llamarte a estos 5, 6, 8, 10 proveedores para que él solicite las facturas, no ustedes, él, porque él es el dueño del proyecto. Ustedes pueden colaborar en eso, porque si no, ustedes van a desatender a los estudiantes para meterse en esos trabajos, porque esos trabajos no se hacen fuera del horario que ustedes tienen. Acuérdense que fuera del horario de este trabajo, si ustedes lo quieren hacer, se les agradece mucho, pero es en el horario que ustedes trabajan. Entonces, como yo entiendo que muchos de ustedes están en la universidad, dan clases en la universidad y hasta tienen otros trabajos, esto lo hacen en sus horarios. Recuerden también que existen alguna información importante de la desconexión digital y otros elementos que están ahí en la página de la asesoría. Perdonen. Básicamente, vean acá cómo están los procesos. Bueno, esto es telecomunicaciones. Este, básicamente se dice que tecnología de la información, ustedes lo van a ver en el aula de telecomunicaciones, el laboratorio de telecomunicaciones, porque ya ustedes no están incluidos en la ficha de uso de laboratorios de IT. Esos laboratorios ustedes ya no tienen acceso. Esos laboratorios, ustedes tienen que tener, si son uno o dos grupos, mínimo 20 computadoras. Si son tres grupos, cuatro grupos, tienen que tener 40 computadoras. ¿Ok? Esas computadoras son únicas y exclusivamente son para uso de ustedes y deben ser portátiles. En su aula laboratorio tienen que tener acceso a Internet y un buen acceso a Internet, porque ustedes van a usar ahí todos los simuladores, la parte que tenga que ver con programación de elementos, la búsqueda de información. En esas computadoras ustedes van a manejar cualquier software específico y ahí van a manejar todo lo que tenga que ver con la parte de ofimática y todo eso dentro de su aula. Y no son computadoras que van a ser compartidas con contabilidad, con secretariado, no, son de ustedes. ¿Okay? Si el colegio tiene, por ejemplo, INSEIN y telecomunicaciones o electrónica industrial, hay que valorar cuántos grupos hay entre todos y cuál es la implementación que se está haciendo para valorar cuántas computadoras deberían de tener. Esos son casos especiales. Y con eso también les digo, señores, no es procedente decir esto es de electrónica industrial, esto es de INSEIN y esto es de telecomunicaciones. No. Si ya tenemos electrónica industrial trabajando en el centro educativo y por tiempos el laboratorio o los equipamientos de lineales, fuentes, osciloscopios, generadores de barrido, etcétera, tester, están libres, yo utilizo esos que están ahí para poder orientar mis recursos a comprar otros dispositivos que son muy necesarios en esa nueva currícula. Si es necesario reforzar y no comprar un laboratorio completo, reforzamos, pero compartimos. Sería una práctica totalmente incorrecta que ustedes digan, no, es que yo necesito mi propio laboratorio porque ellos tienen el de ellos. No,
Y también sería incorrecto decir que, de ahí que eso solo se lo cuento a electrónica y eso solo se lo cuento a tele, porque en el momento que se hace el- la aplicación del instrumento para ver cuál es el porcentaje de equipamiento, van a salir paupérrimos. Y esa no es la idea. Instalaciones eléctricas se ve una parte en el taller de telecomunicaciones y una parte en el aula. Ahí hay horas aproximadas, pues saben que eso puede variar. Hay fundamentos de electrónica, igual se ve una parte en el taller y una parte en el aula laboratorio, según las funciones que estemos haciendo. Y el laboratorio de idiomas sí tiene que ver todo lo que es inglés. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, aquí no está el laboratorio de redes, por una sencilla razón. Si hay laboratorio de redes, usamos laboratorio de redes en el colegio, pero también podríamos tenerlo dentro de, ya sea en el aula de laboratorio, una segunda aula de laboratorio preparada para eso, o en el taller, según la disponibilidad. Tenemos que jugar también con los elementos reales de infraestructura que tengamos. Cualquier consulta, quedo a sus órdenes. Saben que mi correo es Ronnie con una N, y.díaz con Z, punto López, arroba mep.go.cr, y estamos para poder atender sus consultas. Tengan un magnífico día.